Bueno, vamos a tomar la clase de esta semana, se llama La renovación de la mente, del manual para líderes de Casa de Paz. Y pues antes de entrar en el tema, quisiera que compartirles unas preguntas que tengo yo y que seguramente ustedes han de tener. Y es, en el tema de la renovación de la mente, es cómo complacer a Dios en medio de la corrupción y el pecado del mundo, ¿sí? En medio de cómo está el mundo, en medio de todos estos problemas, estas situaciones, en medio de la maldad por parte de la gente, de las instituciones, de comercios y en ciencia de toda la sociedad. ¿Cómo complacer a Dios en medio de todo esto? ¿Y en verdad será posible agradar a Dios con nuestros pensamientos? Y si en verdad nosotros queremos un cambio de mentalidad para dejar de pensar en los paradigmas del mundo. Porque en esta clase precisamente es lo que vamos a aprender. Vamos a aprender los principios para vivir la transformación de nuestra mente, ¿sí? Y para el efecto vamos a examinar los versículos de Romanos 12, el 1 y el 2. Y la bendita palabra de Dios nos dice así. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Y primeramente en el primer versículo dice, os ruego presentéis, os ruego que presentéis vuestro cuerpo. Bueno, ahí se refiere a la parte física del ser humano, ¿sí? El cual es el que se encarga de ejecutar las decisiones de la mente. Por esto podemos suponer que lo que Pablo está diciendo en el versículo anterior es, deja que Dios tenga el control de tu cuerpo, ¿sí? Sacrificio es dejar de mandar nosotros para que mande Él. Aquí es donde debe ocurrir la renovación de la mente, pues esta es la que ordena cada acción del cuerpo. Muchos de nosotros no hemos dejado que Dios tome el control de nuestro cuerpo y es importante que Él lo haga. Nuestro cuerpo es un medio de expresión, ya sea el del pecado como de la santidad. Al ser nuestra mente transformada, también nuestro cuerpo debe estar bajo una nueva administración, la de Dios. ¿Y cuántas veces este, los que fueron de, los que nacieron en una familia cristiana, los que tuvieron esa fortuna, desde niños conocieron la Biblia, se instruyeron? ¿Y cuántas veces leyeron ahí en el Evangelio de Mateo lo que es el cómo orar? Y decían que venga, Señor, tu voluntad a esta tierra como en los cielos. Y que se haga aquí tu voluntad, decíamos. Y los que nacimos apenas en Cristo y que y estábamos llevando otra doctrina que no era la correcta, pues también por igual forma aprendimos a repetir lo que es el Padre Nuestro y por lo mismo también muchas veces declaramos, pero nada más como repetición, sin ninguna revelación, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Pero lo repetíamos, pero nosotros no permitíamos en nuestro cuerpo que Dios hiciera su voluntad, ¿verdad? Y eso es a lo que se refiere en que presentéis vuestro cuerpo, ¿sí? Que lo que va a hacer nuestro cuerpo sea decisión de Dios y no de nosotros. Entonces, ¿cómo debemos presentarle nuestro cuerpo a Dios? En sacrificio vivo, que es el otro punto que vamos a estudiar del versículo. Y es en sacrificio vivo. La Biblia nos pide que hagamos esto porque somos nosotros los que estamos en control. Debemos entregarle a Dios el control de nuestra humanidad. Y, y es fácil decirlo, como les digo, lo repetimos muchas veces. Y que se haga, Señor, tu voluntad. Pero lo decimos, pero no lo hacemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un sacrificio.
Y de eso se trata, de entregarle a Dios el control de nuestra humanidad. Porque cuando presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, nos estamos comprometiendo con Dios para ser consagrados, separados y apartados para su servicio. Entonces, no puedes tú decir que llevas una vida de santidad cuando las decisiones son tuyas, ¿sí? Cuando cada una de las decisiones en tu vida, en tu familia, en tu ministerio, nacen de tu corazón y de tu mente. No, 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 no. El permitirte estar en santidad es primeramente permitirle a Dios que cada una de las decisiones de tu vida van a ser consultadas primeramente con Él y vas a hacer lo que el Espíritu Santo te diga, ¿verdad? Porque muchas veces entramos en oración y le pedimos sobre un problema, sobre una situación, pero nosotros queremos que nos, que nos dé la razón, ¿no? Que nos diga, que nos mande por el camino por donde nosotros queremos ir, y eso no es lo correcto. Bueno, es muy importante que el líder entienda esto, porque como líder tendrá la responsabilidad de reflejar a Cristo en su grupo. Esto no quiere decir que deba ser perfecto, pero sí que esté comprometido con Dios en el perfeccionamiento de su carácter y en dejar que Él madure la santidad en su mente y en su cuerpo, en sus pensamientos y en sus acciones. ¿Y para qué Dios quiere nuestro cuerpo? Bueno, Dios quiere usar nuestro cuerpo para beneficiarnos y beneficiar a otros. Si le entregamos a Dios nuestro cuerpo, Él puede darnos la máxima bendición, que es gozo y satisfacción. Además, Dios quiere nuestro cuerpo para el beneficio de otros, porque cuando Dios tiene el control, nos movemos cuando y hablamos con el poder del Espíritu Santo para bendecir a otros. Esto es orar, sanar y salvar a la gente. El cuerpo físico humano rendido a Él es el medio que Dios usa para ejercer su autoridad e influencia aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces, si si quieres tú realmente cumplir con nuestra misión, la cual es manifestar el poder sobrenatural de Dios a las nuevas generaciones, primeramente debes de rendir tu cuerpo a Dios. ¿Sí? Porque dice, te repito otra vez, el cuerpo físico humano rendido a Él es el medio que Dios usa para ejercer su autoridad e influencia en la tierra. Bueno, también el versículo nos decía santo, que nuestro sacrificio tenía que ser vivo y santo. La palabra santo significa separado, totalmente para el uso exclusivo de Dios. Pero santo no es una estatua en una vitrina o en una gran pintura con una cruz. No, eso no es santo. Sino que es una persona viva que está apartada y santificada para Dios. Es alguien que le sirve. ¿Sí? Y realmente la palabra santo es separado. ¿Por qué? Porque te tienes que separar del mundo. Te tienes que separar de todo lo que, de todo nuestro entorno secular. ¿Sí? Luego entonces cuando te puedes tú separar de lo que es el mundo, entonces ya le podrás servir a Dios. Y más adelante lo vamos a ver. Pero pasemos al siguiente punto, que es para hacernos agradables a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Eh? Continuamos con el versículo 1 y 2 del capítulo 12 de la epístola a Romanos. ¿Sí? Y entonces lo leemos otra vez. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y que es vuestro culto racional. Y dice, no os conforméis a este siglo. ¿Sí? Entonces, para hacernos agradables a Dios, ¿qué es nuestro culto racional? Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, la palabra agradable se refiere a alguien o algo que produce complacencia o agrado. Este sacrificio santo, agradable a Dios, de estar totalmente separado para su uso, es una decisión racional. No se trata de algo que esté fuera de nuestro alcance, sino de presentarnos en sacrificio vivo a Dios. Luego entonces ahí debemos de entender que entregar nuestro sacrificio
nuestro cuerpo en sacrificio a Dios, es una decisión. Nosotros debemos de decidir entregárselo. No espere usted ni ore para que Dios lo utilice, ¿sí? Él siempre ha querido utilizarlo, pero usted no ha decidido dejarse utilizar. Entonces, no oremos, no clamemos para que Dios nos utilice. Más bien usted decida en este momento que Dios lo utilice. Este debe ser nuestro servicio formal, razonable a Él, porque es más, si comienza la verdadera adoración a Dios, el corazón del Padre Celestial se agrada. Se agrada cuando le decimos, Señor, yo verdaderamente quiero que reines y gobiernes en mí. Cuando le dices, Señor, quiero que tengas control sobre mi vida y te lo entrego hoy. Y bueno, vamos a ver aquí un ejemplo. Dice, Dice así la ilustración: entregarle el control de nuestra vida a Dios es parecido a cuando, después de haber probado conducir un auto en un terreno desconocido y peligroso, uno decide entregarle el volante a alguien que sabe hacerlo mejor que nosotros y que conoce perfectamente el terreno por donde transitamos, ¿sí? Bueno, en este caso nosotros hemos transitado por una vida, pues, de algunos triunfos, de muchos tropiezos, de muchos problemas, de muchas otras situaciones, muchos accidentes, muchos incidentes. Ya trataste de corregirte, ya estudiaste una carrera, te titulaste en una carrera, ¿qué se llama? Aprendiste un oficio, aprendiste un trabajo, aprendiste una actividad, emprendiste un negocio, formaste una familia, la dejaste, formaste otra familia, te educaste a unos hijos de una forma, luego educaste a otros hijos de otra forma. Creo que ya basta de tropiezos con nosotros. Creo que es el momento en el que le debemos nosotros dejar el control a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él ya sabe cuál es el propósito de nosotros. Él nos mandó con un propósito, ¿sí? Él nos mandó con un destino. Nosotros, si ya estuvimos caminando por varias veredas, por varios caminos, y aún no sabemos nuestro destino, aún no sabemos a dónde tenemos que llegar, ya ríndete, ya ríndete. Sacrifica tu ego y entrega el control a Dios. Quién más sabe el mejor camino para nosotros? Bueno, cuando practicamos esto y pedimos la dirección de Dios para cosas tan elementales como qué vamos a estudiar, con quién nos vamos a casar, dónde vamos a trabajar, cómo vamos a gastar el dinero, entonces y luego entonces ya no seremos nosotros quienes tomemos las decisiones, sino Él, ¿sí? Cuando comenzamos a obedecer la voluntad de Dios, nuestras vidas se enderezan y comenzamos a ver la bendición y la recompensa de esa obediencia, ¿sí? Dice Romanos, en el siguiente versículo, Romanos 12, el 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí la Biblia nos exhorta a cambiar nuestra forma de pensar para experimentar un cambio completo de nuestra vida. Y nos dice en este punto, no os conforméis a este siglo. La palabra conforméis es la traducción del vocablo griego sus schematizo, que se compone de dos palabras, sus, que es con, y shema, que significa apariencia o forma. Significa darse a uno mismo con una influencia externa. ¿Sí? Significa darse forma a uno mismo con una influencia externa. Es conformarse. Es conformarse al mismo molde o patrón del mundo. Este verbo tiene otra referencia que señala que es todo lo transitorio, mutable e inestable, ¿sí? Entonces, conformarse es quedar conforma, ¿sí? Conformarse, quedar conforma del mundo. Si te vas a conformar al mundo, vas a quedar con la forma del mundo. ¿Cómo está el mundo? ¿Te quejas del mundo, de que es un caos? Bueno, si te conformas al mundo, vas a quedar con forma de caos. ¿Qué dices del mundo? ¿Es peligroso? Si te vas a conformar al mundo, entonces te vas a quedar con forma de peligroso.
Para muchos el mundo es un valle de lágrimas. Si te conformas al mundo, entonces vas a quedar con forma de valle de lágrimas. Y volvemos a la palabra sushematizo, destaca lo externo. Es un cambio de apariencia externa, pero no interna, que a veces también se traduce como disfraz. La idea es que el mundo nos empuja para meternos en su molde. Quiere amoldarnos o hacernos según su forma. Y el mundo usa tres aspectos de nuestro ser para conformarnos a esa apariencia externa, esa apariencia externa es transitoria, es temporal, es inestable y cambiante. Así lo describe la Biblia. En, en Primera de Juan 2, 16, 17, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, ¿sí? El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a ver primeramente los deseos de la carne. Los deseos de la carne son el amor al ego, lo, ¿sí? Lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo pienso, para traerme placer temporal a mí mismo. Los deseos de los ojos también tienen que ver con complacer al ego. Es la codicia, la lujuria y todo aquello que se ve, y también es temporal y pasajero. La vanagloria de la vida, esa es hueca, es vacía y se relaciona con la exaltación del ego, la búsqueda de una posición de grandeza, fama, prestigio humano, etc. Y si nos damos cuenta en los tres, el común denominador es el ego, ¿sí? Debes de rendir tu ego, porque si no, a través de tu ego, el mundo te va a hacer a su forma. Y esos tres aspectos de la personalidad humana pecaminosa se basan en cuatro columnas definidas, las cuales están relacionadas al ego o al yo. Es la exaltación del yo, la expresión del yo, la gratificación del yo, el desarrollo y conservación del yo. Luego entonces fundar nuestra vida y comportamiento en la satisfacción del ego expresa rebeldía contra Dios. ¿Sí? Te repito. Te repito por si lo hemos estado haciendo a lo largo de nuestra vida. Fundar nuestra vida y comportamiento en la satisfacción del ego expresa rebeldía contra Dios. Y nos preguntamos, ¿qué usa el mundo para meternos en su molde? ¿Qué usa el mundo para meternos en su molde, para conformarnos, para hacernos a su forma? Bueno, pues usa la moda, las artes, la música, el cine, el deporte, la educación y la política. ¿Sí? Y con esto no queremos decir que esas cosas son malas por sí solas, sino que a menudo son utilizadas por el diablo para transmitir un mensaje con valores tergiversado, libertinaje, rebeldía contra Dios, egoísmo y exaltación del yo por encima de todo y de todos. ¿Sí? Y sí, pues a través del cine, ¿cuánta gente no quiere ser como los actores? ¿O cuánta gente no cree que es como los actores? Pues se exalta el egoísmo a través de la educación, de la política. Hay una exaltación. Y además de los pecados obvios, el mundo busca meternos en su molde de maneras más sutiles, como por ejemplo, haciendo que trabajar o estudiar se vuelva la primera prioridad de nuestra vida, de forma que abandonamos la búsqueda de Dios y de su voluntad. ¿Sí? Cuando la familia, la sociedad e inclusive la iglesia te va a decir que trabajar no es malo, estudiar no es malo, al contrario, debemos de trabajar y debemos de estudiar. ¿Sí? Pero nunca, de los nunca, debemos dejar que se vuelva nuestra prioridad por sobre el trabajo de Dios o por sobre el servicio a Dios. También otra manera sutil de empujarnos el mundo es empujándonos a alcanzar lo que el mundo considera éxito, ¿sí? Que es tener dinero y determinada posición social, a cualquier costo. Y luego llegamos a creer que para nosotros tener éxito es hacer la voluntad de Dios, no importando
no importando, pero para nosotros los cristianos, tener éxito es hacer la voluntad de Dios, no importando si nunca lleguemos a la cima de lo que la sociedad considera éxito. La sociedad considera, hay unas cosas que considera éxito y nosotros otras. ¿Sí? E inclusive en el mismo ministerio, a lo mejor tenemos la idea equivocada. ¿Sí? Si llegamos nosotros y creemos que el éxito es llegar a ser el pastor de una iglesia, pues no estamos en lo correcto. El éxito de nosotros es servirle a Dios en el lugar en el que estemos. Y más adelante vamos a ver un ejemplo muy importante para ver eso. Bueno, también el mundo nos premia con fama, con posición, prestigio, fortuna y dinero. Los, los comportamientos rebeldes y pecaminosos que no honran a Dios ni buscan el bien del prójimo. Y creemos que porque tenemos posición, prestigio y fortuna, pues ya estamos bien, pero no, es cuando estamos mal con Dios. La forma de pensar del mundo es equivocada, es errónea, es destructiva y nos quiere conformar a su molde a la fuerza, pero no podemos permitirlo, porque esa forma de pensar es errónea, temporal, es externa y pasajera. Es solo una apariencia, es solo un disfraz. En realidad la gente en el mundo sigue con depresión, sin identidad, sin dirección y propósito, es infeliz y continúa en una búsqueda infructuosa de un poco de paz que nunca alcanza. ¿Sí? Entonces el mundo vive equivocado, vive con un disfraz. El, el mil amores, pues vive con el disfraz de que es un mujeriego, de que es un exitoso con las mujeres, pero en realidad tiene un vacío en su corazón que no va a llenar ni con una relación, ni con la siguiente, ni con la otra, ni con la otra. Es alguien que vive en, en inseguridad, muchas veces en depresión. No es feliz, no tiene el gozo. Y así cada una de las otras áreas, este, podríamos ver que es lo mismo. Aquel que tiene dinero y no está en Dios, pues no tiene la paz, no puede dormir, está cuidando quién se lo quiere robar. No es correcto. Reflexionemos hoy, ¿cuál es nuestra ambición? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Cuál es nuestra forma de pensar acerca del matrimonio, de la familia y de los hijos? ¿Sí? Y luego tenemos que empezar a reevaluarlo todo y elegir consagrarnos, dándole prioridad a las cosas que tienen valor eterno, que nos cambian el corazón y la vida de nuestra familia. Y estaría bien preguntarnos, ¿qué piensa Dios acerca de la amistad en el mundo? Bueno, si leemos la bendita palabra de Dios en Santiago 4:4, es fuerte. Dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Wow, qué fuerte. Y en el siguiente punto dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos es la traducción de un vocablo griego que se compone de dos palabras. Meta, que significa cambio, y morfe, que significa forma. ¿Sí? Metamorfe. Transformaos entonces significa cambiar de forma. Esta palabra da origen al español metamorfosis, que literalmente significa transfigurar. Su idea principal es morir a una forma de vivir para nacer a otra nueva. Un claro ejemplo son los insectos, ¿sí? Que primero son larvas, durante un tiempo son larvas. Las moscas son larvas, las, las orugas son larvas, que llamamos orugas. ¿Sí? Tienen que, tienen que morir a su forma de vivir. ¿Sí? Tienen que entrar en una metamorfosis, tienen que cambiar. ¿Sí? Porque cuando son gusanos, cuando son larvas, cuando son orugas, su mundo es muy limitado, ¿sí? Porque nada más es el piso. Pero cuando entran a la metamorfosis, cuando deciden cambiar y se vuelven en una mariposa, les salen alas, híjoles, tienen la capacidad de volar y su mundo pues se amplía, ¿verdad? Se amplían sus expectativas. Creo que es el tiempo en el que entremos en la transformación de nuestra mente, que quitemos nuestra limitada forma de pensar y de vivir y de actuar para entrar a lo que Dios quiere para nosotros, lo bueno, agradable y perfecto.
Dios quiere que muramos a nuestro ego y expandamos nuestra mente para ver los planes que Él tiene para nosotros. La transformación es ser cambiados por el poder del Espíritu Santo. Es un cambio interno total que afecta todo el carácter como la conducta. Dios quiere traernos una transfiguración para llevarnos de un nivel de gloria a otro mayor. Quiere operar una transformación en nuestro interior que consecuentemente se refleja en el exterior. ¿Qué usa Dios para realizar esta transfiguración? Los dos elementos que nos llevan a ser transformados son la renovación del entendimiento y la palabra de Dios. La renovación del entendimiento, renovar significa poner algo nuevo repetidamente en nuestro entendimiento, ¿sí? Renovación es poner algo nuevo repetidamente. Diario renovar. Es diario poner algo nuevo, diario poner algo nuevo. La palabra y lo que se refiere a la palabra de Dios es cuando ponemos repetidamente la palabra de Dios en nuestra mente, somos transfigurados de gloria en gloria. Cuando renovamos la mente, nuestros pensamientos ya no son los de antes. Esto es algo que solo Dios puede hacer. No es un cambio que pueda venir de afuera, sino desde lo más profundo de nuestro ser, donde el Espíritu de Dios penetra y realiza la transformación. Pero ¿qué sucede cuando nuestra mente es renovada? Bueno, cuando nuestra mente es renovada, dejamos de pelear contra Dios por creer que quiere quitarnos todo lo divertido de la vida. Entonces comprobamos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Suena a nuestros tiempos de juventud? Sí, claro. ¿Sí? Cuando Dios nos estaba buscando y nosotros rechazamos, ¿cuántas veces rechazamos a sus obreros? ¿Sí? Y decíamos, no, pues se llama, pues usted porque ya vivió, ¿no? Se llama, a mí me falta todavía por vivir, se llama. ¿Y qué pasó? Que nos aventamos otros 20 años, pero no fue viviendo, sino más bien fue muriendo. ¿Sí? Porque hasta que conocemos a Cristo Jesús, wow, empezamos a vivir. La palabra comprobar es la traducción del vocablo griego dokimoso, que significa probar, experimentar y distinguir. Debemos de comprobar que la palabra de Dios realmente nos puede transformar. Los creyentes nunca van a tener una experiencia, un conocimiento de la voluntad de Dios, ni van a distinguir entre lo bueno y lo malo para sus vidas hasta que renueven su mente y sean transformados por el poder sobrenatural de Dios. Hay mucha gente que tiene una idea equivocada de lo que es la voluntad de Dios, ¿sí? Por eso creen que es miserable, por eso creen que la voluntad de Dios es miserable, es costosa y es difícil. Hacen comentarios tales como, pobre de mí si me dedico totalmente a Jesús, voy a perder mi vida, mi juventud, ¿sí? Mientras los demás logran sus propias metas. Pero no es así. Dios tiene grandes bendiciones y recompensas para los que cumplen su voluntad, ¿sí? Y hay mucha gente que no quiere entrar en el proceso, porque dice, oh, pero tres, 3 meses en una clase, ¿cuánto tiempo voy a perder de mi vida? ¿Cuántas actividades voy a dejar de hacer? Que les vas a dejar al mundo de un lado y esa es la primera bendición. Me pregunto, ¿cómo pensar de nosotros mismos? ¿Sí? ¿Cómo, cómo es lo correcto? ¿Qué debemos de pensar de nosotros mismos? Bueno, vamos a la bendita palabra de Dios en Romanos 12:3. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, ¿sí? Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, ¿sí? Entonces, ¿cómo debemos de pensar de nosotros? Bueno, primeramente, no tengas más alto concepto de ti que el que debes de tener, ¿sí? Y dice, piensa de ti con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, debemos de pensar con cordura. El mundo nos dice, tienes que ser el número uno.
No hay nadie más importante que tú mismo. ¿Sí? Todo tiene que ver con gratificarte y exaltarte a ti mismo. Sin embargo, Dios quiere liberarnos de ese pensamiento mundano que tristemente también se ha metido en la iglesia. ¿Sí? ¿Y qué te dice el mundo? Tú tienes que ser el número uno, tú tienes que ganar, 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 ganar. ¿Sí? Y, y por ahí en el mundo dicen, tú tienes que ser el más fregón, ¿no? Y no, no, porque si, si tú eres el más fregón, pues eres el que más friega. Y pues no, eso no es correcto cuando nuestro llamado es amar a los demás como a ti mismo. Vamos a ver aquí una ilustración. Dice, hay gente que va a la iglesia con esa mentalidad y dice, ahora soy líder, después seré mentor, luego diácono y anciano, hasta que llegue a ser ministro y al final tenga mi propia iglesia. ¿Sí? Y no está mal llegar a ser el pastor y tener tu iglesia. Claro que no está mal, si ese es el plan de Dios para tu vida. Lo que está mal es hacer todo esto por la posición o por la carrera, en lugar de que suceda como consecuencia del servicio a Dios. ¿Sí? Es- Fíjate, tú puedes ser pastor en tu familia y no está mal, porque tú vas a pastorear a tu esposa, vas a pastorear a tus hijos. Si tú eres una líder, entonces tú vas a encargarte de pastorear a tus hijos. ¿Sí? No está mal ser pastor en tu primer ministerio, que es la familia, como tampoco en la iglesia. No está mal. Lo que está mal es que tú quieras estudiar para ser pastor sin preguntarle a Dios y que estés estudiando y que estés escalando peldaño por peldaño, nada más por el título, ¿sí? Y estarte preocupando de que todavía eres líder y que para cuándo te van a promover, para cuándo vas a ser mentor, para cuándo vas a ser diácono. Cuando estas, Porque cuando estas promociones no suceden en el tiempo y de la manera que la gente quiere, surgen preguntas como, ¿por qué aquí nadie me reconoce? ¿Por qué no mencionan mi nombre? ¿Por qué no me promocionaron? ¿Sí? Entonces debemos de pensar con cordura. Lo más importante es trabajar fielmente en el lugar donde Dios nos puso dentro del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y el que se encarga de lavar los baños, que lo haga de la forma excelente, ¿sí? Que deje los baños con excelencia, con cordura, sin pensar en que él debería de hacer otras cosas porque hace eso bien. Quejarse por falta de promoción equivale a que, por ejemplo, mi hígado de repente dijera, bueno, ¿por qué porque todos mencionan el nombre de José Luis? ¿Y por qué no mencionan el hígado de José Luis? Si, si en el hígado José Luis no sería, ¿qué sería de José Luis? Nada. ¿Sí? Si, el, si no tuviera el hígado José Luis en cuestión de minutos, pues ya perdería la vida. Y es cierto, ¿no? Pero fíjense, si eso lo hacemos en el cuerpo físico, imagínense en el cuerpo de Cristo, ¿no? O sea, ¿cómo es que nos queremos salir? ¿Cómo es que queremos dejar nuestra posición? ¿Sí? No, no me voy a exaltar, ni me voy a exaltar yo, y sí, en cambio, voy a perjudicar a la iglesia y voy a perjudicar al cuerpo de Cristo, lo que equivale a perjudicar a nuestro prójimo, que va contrario a lo que Jesús nos manda hacer, que es amar y no perjudicar. ¿Sí? Debemos de tener en claro que Dios nos recompensa por nuestro fruto, por nuestra obediencia y por nuestra fidelidad. Esto es lo que Dios está buscando, ¿sí? Dios está buscando nuestro fruto, nuestra obediencia y nuestra fidelidad. Por tanto, debemos desempeñar nuestro trabajo de la mejor manera posible, aunque nunca reconozcan nuestro esfuerzo, porque Dios es quien nos va a recompensar, ¿sí? Pero si tú estás buscando agradar al hombre
o justificarte con el hombre, desde ahí estás mal. ¿Sí? Porque al final mi mejor abogado y tu mejor abogado es Cristo Jesús. Él es el que intercede ante el Padre por nosotros y Él es el que nos justifica. ¿Cómo logramos pensar con cordura de nosotros mismos? Bueno, debemos comenzar pensando de forma humilde. ¿Sí? Tampoco se trata de adoptar una falsa humildad, sino de pensar correctamente como lo que somos. Debemos pensar en términos de fruto, obediencia y fidelidad, y saber cuál es nuestra función en el cuerpo de Cristo. Así multiplicaremos lo que hemos recibido y Dios nos dará más dones. Entonces estaremos haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí? Bueno, entonces ya en conclusión, la renovación de la mente es indispensable para todo líder, para que pueda servir a Dios y a su pueblo con corazón puro y no por hacer carrera o escalar posiciones. ¿Sí? Dios nos pide que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo para poder tomar control y manifestarse en la tierra a través de nosotros. Esto nos llevará a la santidad y a agradarlo a Él. Dios también nos pide que no nos conformemos al mundo, que no entremos en su molde, sino que nos transformemos en la renovación de nuestra mente para comprobar que su buena voluntad es agradable y perfecta. La transformación de Dios nos saca de nuestro pequeño mundo egoísta y nos lleva a ver mucho más allá, lo que podemos dar y cuando la gente necesita que demos. El mundo vive por la exaltación, la expresión, la gratificación, el desarrollo y mandamiento del yo, buscando siempre satisfacer su sed de reconocimiento. Nosotros, los cristianos, por el contrario, debemos pensar con cordura de nosotros mismos. Así descubriremos la gracia de Dios para desarrollar y multiplicar los dones recibidos de su mano. Entonces, por nuestro fruto, obediencia y fidelidad, recibiremos más dones para multiplicar. Entonces, el liderazgo en el reino de Dios no es una carrera para ganar posiciones y reconocimiento, como se estila en el mundo, sino una constante del servicio. Es poner nuestra vida por los demás. Es entregarla a la santificación para ser agradables delante del Padre.